Buenos días a todos. Vamos a ir comenzando con la presentación del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial. Muchas gracias por estar aquí, Miguel. Y les voy a platicar un poquito de la presentación. Miguel cuenta con 13 años de experiencia en diversos sectores de diseño y desarrollo integral de producto. También él es fundador de Cola Innovation, consultoría especializada en la integración de estrategias ágiles para procesos de diseño y desarrollo de producto. También es fundador de Pandora Box, empresa dedicada a la fabricación de productos a base de maderas finas. Por otra parte, es cofundador de Ciclo 40 MX, una iniciativa de red empresarial que ayuda a micros y pequeñas empresas. Miguel cuenta con un ambiente multidisciplinario, conformado por profesionales en diseño industrial, economía, biomédica, ingeniería mecatrónica, electrónica y de sistemas, así como administración de empresas, economía y contabilidad, entre otros. Sin más que añadir, Miguel, te cedo la palabra. Isa, muchísimas gracias. De verdad estoy muy honrado de estar aquí el día de hoy con ustedes, y muy emocionado al mismo tiempo, también nervioso porque realmente veo que se están conectando pues bastantes personalidades a las cuales admiro bastante. Entonces, pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por permitirme estar aquí y poderles pues regalar un poquito de mi tiempo realmente. Gracias nuevamente y pues comienzo con la presentación. Hoy les quiero hablar un poquito de varias metodologías que a lo largo del tiempo se han venido pues ya usando a través del desarrollo del producto. Una de ellas, y es la más conocida, que es el Design Thinking. Pero lo que nosotros estamos haciendo es justamente fusionando algunas de esas metodologías, algunas características que tienen cada una de sus métodos, de sus procesos de desarrollo, pues para hacerlo más ágil y hacerlo inclusive no solo ágil, sino también que sea la forma más certera e integral posible al momento de desarrollar un proyecto o un producto, el que sea. Por supuesto, al hablar de este tipo de temas, tenemos que hablar de la parte de innovación. Algo muy importante que tiene la innovación, o que debería tener la innovación al momento de contar con cualquier tipo de desarrollo, o al momento de inclusive pensar en cualquier tipo de innovación, es que toda la innovación se debe vender y se debe comprar. Hoy en día, y ya también tiene un tiempo ese tipo ese concepto, la parte de innovación, y eso empresarialmente se conoce como, más bien, perdón, la innovación se debe, no es innovación, perdón, voy a reordenar mis ideas, no es innovación si no tiene la capacidad de venderse o de comprarse. Si tú no llevas un producto al mercado y tal cual es algo innovador y se queda únicamente en tu anaquel como proyecto, pierde la categoría de innovación. Eso es algo que en términos económicos así se maneja, ¿no? Por supuesto, tú como persona puedes llevar a pues tener el concepto de innovación de otra manera, y es totalmente válido. La innovación, puedes innovar en varios sectores dentro de un proceso, que pueden ser productos, que es básicamente a lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. Puedes innovar en procesos, mejorando tal vez, o agilizando el proceso de producción, agilizando el proceso de compra, agilizando el proceso de venta. También puedes encontrar esa innovación dentro de esos rubros o esos espacios. En la comercialización, a lo mejor encontraste que la manera de vender un producto deja de ser la manera tradicional, que es a través de intermediarios, y lo vendes de manera directa, ¿no? Vamos a manera directa en una tienda en línea. Eso también se convierte en innovación. Y puedes encontrar también innovación en la manera de organizar, que es un poquito también la manera en que vamos a ver hoy el proceso, en la manera de organizar sectores en tu empresa, organigramas en tu empresa, la manera de organizar puestos, ¿no? De alguna manera. Entonces, realmente la innovación puede entrar en un montón de rubros. Los más reconocidos son estos cuatro.
algo muy interesante que tenemos de tomar en cuenta es que la innovación siempre, siempre, siempre debe de haber una cadena de valor. Y esto se tiene que ver con los controles de calidad. Siempre debes de buscar la mejor manera o siempre, siempre, qué es lo que puedes mejorar en tu producto. Eso genera una innovación constante. Es algo parecido, muy parecido a lo que realizó en su momento iPhone, ¿no? O esta empresa de Apple, que de manera constante buscaba una mejora y buscaba una mejora y sacaba un nuevo producto. Eso es innovar y es atraer de alguna manera la atención de tus clientes potenciales. En la innovación debes madurar la idea. Es súper importante que cuando empieces a generar innovación, no te quedes con la idea inicial. Y eso también es parte del proceso que vamos a ver ahorita. Siempre tienes que estar mejorando, gestionando, buscando mejoras de materiales, mejoras de funcionamiento, mejoras de procesos, mejoras de, no sé, resistencia, ya sea a temperaturas, a elementos del ambiente, etc. Por favor, si tienen una duda o quieren levantar la mano, con todo gusto nos pueden interrumpir y con todo gusto la podemos ir atendiendo. Otro tema importante en la innovación, y es algo que nos mencionaban muchísimo en la parte de formación del CD, es que tenemos que diseñar para el 90% de la población. Estamos hablando de este sector de percentiles, ¿no? Que muchas veces dejas a un lado ciertos percentiles o cierto grupo de población, pero siempre debes de manejar mayores cantidades. Esto se debe, a que pues tienes, tu producto puede ser mayormente atractivo, ¿no? O sea, tienes más potencial, tienes más clientes potenciales o más potencial de que sea atractivo tu producto y no rezagarte como a ciertos sectores. También vale la pena mencionarlo, que hay pequeños grupos en los que te puedes especializar que también puedes meter innovación, ¿no? Ese 10% que puede ser muy especializado, puedes dirigirte también a ese sector pequeño y estás creando innovación y a lo mejor dentro de ese sector pequeño puedes abarcar también como puedes no solo abarcar o especializarte en ese 10%, sino que puedas también manejar tu 10% especializado y otros sectores, ¿no? Para que sea más redituable, llamarlo así, esta parte de innovación. La innovación fusiona, esto me gusta decirlo, porque lo posible y lo deseable, ¿no? Algo que muchas veces como usuario, como persona que está diseñando, pues tienes un deseo de satisfacer una necesidad, pero siempre debes de pensar, y eso es como una de las bases del diseño industrial, siempre tienes que pensar en que sea posible ser realizado, ¿no? Debes de pensar en una propuesta de valor clara, no busques palabras complejas ni reditables, ¿no? Y hay algo interesante de la innovación. Hay dos tipos de innovación, la disruptiva o la sostenida. La disruptiva es la que rompe totalmente el esquema, saca algo totalmente nuevo y que no existía, son de esas innovaciones granos de a libra. Y está la sostenida, donde justamente lo que mencionamos en un inicio, de manera sostenida y continua vas mejorando partes de tu producto o mejoras de tu producto, mejoras de tu servicio, mejoras de algo que ya tienes pensado. Vamos a hablar un poquito del Design Thinking. Así es como lo vemos nosotros de este lado. Este es un poquito el esquema de de cómo podría llegar a trabajar el Design Thinking, ¿no? Una de las características que tiene es que te pide, son 5 pasos muy, muy concretos, ¿no? Que es empatiza con el usuario, esto es ponte en los zapatos de aquella persona que va a usar el producto o el servicio. Por supuesto, tenemos que pensar en la parte de que sea el usuario final, ¿no? Algo también que me gusta agregar muchísimo es que tenga que ser siempre el usuario final. Pensar en el usuario final. ¿Por qué? Porque también hay, o yo lo llamo como esos usuarios potenciales, ¿no? Esos usuarios que en el camino se van atravesando, como son la persona que lo regala, la persona que comercializa el producto, la persona que está hablando del producto, en el caso de los vendedores, ¿no? O hay infinidad de intermediarios que pueden convertirse en el usuario final o nunca son el usuario final, ¿no? Entonces, es algo también que lo vamos a ir poco a poco ahí detallando.
Otra cosa que te pide al momento de tú ponerte en los zapatos del usuario es que interpretes esa información. Hay un cuadro de empatía que más adelante con gusto se los puedo compartir. Este cuadro de empatía lo que hace es analizar al usuario, ¿no? De alguna manera es, pues, qué siente, qué piensa, como que ve mucho la parte emocional, ve mucho la parte de experiencia del usuario, y tú de alguna manera como diseñador o como desarrollador de producto tienes que interpretar esa información para poderla convertir de alguna manera en algo tangible. De ahí se genera la tradicional lluvia de ideas, ¿no? Donde te vas, te enfocas, te centras, te sientas, ¿no? Empiezas a generar un sinnúmero eh, pues de experiencias mentales, lo voy a llamar así, y eso lo plasmas en un papel o lo plasmas en un modelado 3D, donde lo tengas que plasmar, o simplemente se queda en el cerebro, ¿no? Lo importante aquí, y por eso es que hacemos como que esa división, al momento de que hagas una lluvia de ideas, es que te debes de enfocar en tu usuario final, lo recalco nuevamente, que realmente satisfagas esa necesidad que estás buscando satisfacer o que interpretes, ya que hiciste una empatía y ya que interpretaste los datos, lo puedas realmente descubrir qué es la necesidad que estás resolviendo, y sí o sí, guíate por esa pequeña corazonada. Seguramente esa corazonada tiene algo que ver con esa solución que estás buscando. Y viene la parte de experimentar, ¿no? Que aquí es donde hacen la parte de prototipos, aquí es donde generamos pues los grandes y famosos frankies, ¿no? Entonces, lo que haces es probar tu idea, probar si funciona, probar materiales, probar volumen, probar ergonomía, probar todo lo que tengas, inclusive resistencias, ¿no? Pocas veces en la parte académica volteamos a ver esa parte que más adelante se le conoce como gestión de riesgos, donde ves, pues, ¿qué tal si se me cae en un mal uso, ¿no? Y se rompe, pues hay algo ahí que a lo mejor la estructura no está bien hecha, o a lo mejor el material no es el adecuado, o a lo mejor la forma no es la adecuada, ¿no? Muchas veces, pasa con los teléfonos, ¿no? Que se caen y se rompe la pantalla. Bueno, pues a lo mejor algo ahí, hay una oportunidad de mejora que se puede atacar, ¿no? Como en ese rubro. Para eso sirve la parte de experimentación. Y el Design Thinking lo que tiene es que, aunque ahorita lo estamos viendo lineal, pero realmente es un ciclo que al final al final de la presentación lo vamos a tocar, ¿no? Y lo que te pide es prueba, ¿no? Lanza tu producto al usuario, que el usuario lo pruebe y que te retroalimente, ¿no? Y si la retroalimentación es satisfactoria, pues tu producto va a ir evolucionando. Si tu retroalimentación tiene observaciones o críticas interesantes, tu producto o servicio va a ir evolucionando, ¿no? Poco a poco. Lo que justamente hace el Design Thinking es que te ayuda a generar ideas potenciales, ¿no? Y eso nos gusta muchísimo, porque vas creciendo. En el proceso lo que vas haciendo es ir incrementando ese conocimiento, que es lo que te va a ir generando mayor cantidad de ideas. Y algo que tiene muy, muy padre el Design Thinking es que te ayuda a entender el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese cuadro de empatía lo que te ayuda es a ponerte en los zapatos del usuario final, ¿no? Realmente lo que te ayuda es a pensar en el usuario, más que en el producto, más que en cómo lo vas a hacer, más que en las ideas que vas a generar. Realmente el Design Thinking se centra en el usuario, pero se centra, en la manera emocional, se centra en esa parte que en ocasiones dejamos a un lado, ¿no? Únicamente piensas como en pues la manera de solucionar ciertos problemas que tiene el usuario. Pero si te centras en la parte emotiva, tal vez puede llegar, que es como, tiene que ver muchísimo con la experiencia, ¿no? Tal vez tiene que, encuentres ahí el granito de la libra que estamos buscando, ¿no? Esto es únicamente una gráfica muy, muy simple, ¿no? De un ejemplo que trabajamos a lo largo de esta presentación, que son un reproductor de música y dulces bajos en calorías, ¿no? Que tal vez dividiendo un poco
como la manera de entender ese problema. Y un reproductor de música, pues bueno, se descubrió que el 40% de las personas o de los hombres lo ocupan para correr, ¿no? Y el 60% de las mujeres lo ocupan para viajar. Entonces, dentro de este descubrimiento, pues te centras, te ayuda a pensar, te centras, por supuesto, en el 60%, ¿no? Te centras en la parte de usabilidad de las mujeres, pero no debe, porque además el equilibrio, el 60-40, está muy cerca, es casi, no voy a decir la mitad, pero están muy cerca de la mitad, es casi un 50 y 50. Entonces, tienes que pensar al momento de diseñar en ciertas características que te puedan ayudar a diseñar ese reproductor de música tanto para viajar como para correr. ¿Por qué? Porque abarcas mayor mercado. Dulces bajos en calorías, ¿no? Que al final termina siendo un producto. Un dulce sigue siendo o termina siendo un producto. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tiene, se centra, ¿no? Está dirigido a la parte femenina más que nada, y descubrimos que el 50% de las chicas que consumen dulces bajas en calorías, pues son botana, ¿no? Realmente lo ocupan porque tienen un antojo, porque tienen necesidad de comer algo dulce, pero buscan o cuidan muchísimo su figura, entonces lo compran y lo consumen como una botana. Y el resto lo regala, ¿no? Como un gesto de, oye, bueno, pues veo que te estás cuidando, etcétera, te regalo unos dulces bajos en calorías que son buenísimos. Realmente te centras, aquí el porcentaje es mucho más amplio y es muy concreto, ¿no? Y aquí te centras realmente en que, me parece, ya no me acuerdo, creo que el 20% era justamente la parte masculina, ¿no? Donde les daba igual si eran bajos en calorías o no, ¿no? Pero aquí te centras en la presentación del producto, te centras a que sea atractivo para una botana, inclusive toda la parte de mercadotecnia la piensas para que la compren como botana, ¿no? Y el regalo ya lo dejas como, puedes generar una línea para regalo, pero no estás enfocada en la parte de regalo. Lo que tiene el design thinking es que estudia el comportamiento, que es bien interesante, a través de la observación del usuario, mediante una acción de campo, que esto es bien importante. Tienes que salir y ver qué es lo que hace el usuario con tu producto, ¿no? Si tienes que crear y lo voy a llamar así, pre-prototipo, que para eso funcionan todas las tecnologías aditivas, impresión 3D, litografía, inclusive CNC, si quieres hacer un modelo muy rápido. Para eso, si necesitas crear y llevarlo y que lo toque y que lo pruebe, lo debes hacer, ¿no? Es parte de este estudio que debes de realizar. Este cuadro de empatía, y me da mucha risa como esta imagen, ¿no? Porque es justamente pensar en ese usuario final. Muchas de las preguntas que tiene este cuadro de empatía son las que se presentan en el cuadro azul, ¿no? Que es ¿por qué lo usa? ¿Cómo lo usa? ¿Para qué lo usa? Y las últimas 5 son bien importantes. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué percibe al momento de tener el producto o servicio en su poder, en sus manos, ¿no? Al tenerlo él de manera tangible? ¿Qué hace con él? ¿Y qué dice del producto? Que es bien importante, ¿no? Esto, por supuesto, lo puedes hacer en una encuesta o únicamente lo puedes hacer en una simulación de compra-venta, ¿no? Para que sea un poco más certero los resultados. Y pues algo interesante, ¿no? Pongo la imagen de los niños porque pues llega a suceder, ¿no? Nosotros pensamos que en el baño de los niños todo va a estar solucionado, pero pues, si todos los asientos están ocupados, pues debe de haber la manera de pensar en la altura, en las proporciones, en las características de su usuario final, ¿no? Que ahí la manera de hacerlo, pues no es la más higiénica. Este es el cuadro de empatía que se debe de llenar, ¿no? O que pueden llenar. Y es muy interesante porque justamente te da como un poquito la guía, te da un poquito, te retroalimenta de las cosas que debes de pensar al momento de ponerte en los zapatos del usuario, ¿no? ¿Qué piensa y qué siente? Pues bueno, esto, y si se dan cuenta, está como en la parte central del cuadro de empatía, en la parte de arriba, ¿no? Que es muy importante para él ponerse en los zapatos del usuario a través de las emociones, ¿no?
Y abajo, en la parte de resultados y esfuerzos, pues bueno, en la parte de esfuerzo, por ejemplo, lo tienen que ver más que nada con le costó trabajo, al momento de recibirlo, pues le dio miedo, ¿no? O le dio, no sé, disgusto tenerlo, le dio... Súper importante ver qué es lo que siente. Y en los resultados, este también es bastante interesante, porque en la parte de resultados, vale una pregunta en una encuesta que le puedes hacer al usuario y decirle, bueno, si no te gustó, ¿qué te gustaría mejorar? Y en la parte de resultados puedes encontrar datos muy, muy interesantes. Por ejemplo, puedes encontrar que a lo mejor la textura nos ha pasado en algunos productos que hemos hecho de madera, que dejamos la textura rústica, rugosa, y a la gente no le gusta. Entonces le haces la pregunta, ¿y por qué no te gustó? Es que cuando lo agarro, y principalmente cuando hacemos tablas para quesos, y me dicen, ¿sabes qué? Es que al momento de agarrarlo no me gusta. O sea, bueno, pues sí, pero tiene una función, ¿sabes qué? Pues esa textura hace que el queso no se resbale, porque hay quesos que son, al momento de gratinarse, pues pueden salir de la charola, etcétera, ¿no? Pues no me gusta, ¿no? Entonces, el simple hecho de que ellos lo agarren y prueben el producto y no les guste, ahí tienes una oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué podemos mejorar, no? Ah, bueno, pues déjalo lisito, o ¿sabes qué? Pues ponle otro material en la parte de arriba, sin perder como la parte visual, la parte vistosa. O a lo mejor no le pongas otro material. Vamos a ponerle una capa transparente de, em, resinas naturales o ceras naturales que alicen la superficie, pero que ese tipo de ceras naturales ayuden a que el queso no se derrita o no se resbale al momento de ser transportado, ¿no? Un ejemplo. Otro ejemplo curioso que nos pasó fue en un scooter, donde lo que se hizo fue generar como esa experiencia de uso, ¿no? Tenía que girar de manera autónoma. Entonces había un inconveniente al momento de colocarle una especie de capuchón, ¿no? Que sellaba la entrada del agua, de la intemperie, y tenía que estar muy bien protegido porque adentro tenía mucha electrónica. Entonces, ya que el usuario al final lo vio, fue de, ¿qué es eso, no? ¿Qué cosa tan más extraña y tan más rara, ¿no? Parece un chupete ahí, porque además los materiales y las texturas eran diferentes. La cubierta era de silicón y todo lo demás pues era de plástico rígido. Entonces ese silicón, a pesar de que se veía brillante, daba la textura o daba la impresión de que no era un producto de calidad, ¿no? O de que no estaba integrado el producto, pero era necesario ponerlo. Ahí lo que hay que hacer es, o algo interesante que se hizo fue, o cambias contrastemente el color, eh, la parte rígida la pones de un color para que resalte, ¿no? Y es como, ah, bueno, por supuesto, buscar una gama de colores que haga combinación, y lo que buscas ahí justamente es o contrastas esa reacción del usuario, que también se puede hacer, o minimizas la reacción del usuario. Entonces, porque si en este caso, como fue la primera prueba, se dejaron los colores homogéneos, los dos eran negros, pero eran diferente material. Entonces, se resaltaba muchísimo, ¿no? Uno se veía padrísimo, la textura, y el otro se veía, pues decías, ¿qué es eso, no? Pero al momento de cambiarle el color, al momento de cambiar, ni siquiera lo pensaban, decían, ah, qué padre se ve, ¿no? Y tenía una función, la función era la misma, que era proteger el sistema para que no entrara el agua. Pero al final lo enfocamos en la reacción del usuario, que también es muy, muy importante. Y me gusta detenerme un poquito aquí porque los usuarios se enfocan al final, vienen siendo tus clientes potenciales y la persona que te va a comprar el producto final, ¿no? Entonces tienes que pensar siempre en que hay tres tipos de usuarios, por llamarlo así. Uno es pues tu cliente potencial, aquella persona que se va a convertir en tu usuario final, aquella persona que te va a comprar tu producto o servicio. Tu cliente, nada más, cliente a secas, que es el que va a ir haciendo la recompra.
Pero en la parte de clientes potenciales, aquí hay otros dos rubros que me parecen interesantes, que es el intermediario y la persona que lo vende, ¿no? Porque muchas veces el vendedor, hoy en día te piden como que al menos si vas a recomendar algo, si vas a vender algo, pues tengas la experiencia de usarlo. Pero no siempre funciona así, no siempre es así. La parte digamos, el intermediario o el vendedor muchas veces ni siquiera conoce el producto y te das cuenta cuando te venden algo, ¿no? Entonces, te pueden resolver muy, muy técnicamente todos los aspectos del producto, pero ya cuando nos vamos a la parte de experiencia, ahí es donde se quedan cortos y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar más en la parte de experiencia de usuario final. Y es muy importante, muy, muy, muy importante que crees un perfil de tu cliente potencial o perfil de tu usuario. Y esto es súper, y esto lo hacemos mucho, mucho hincapié porque no nos quedamos como en la parte de crea tu perfil de producto, sino más bien eso lo dejamos nosotros a un lado. Va de la mano, sí, por supuesto, pero primero, antes de crear un perfil de producto, es crea tu perfil de cliente potencial, ¿no? ¿Qué características va a tener? ¿Qué altura? ¿En qué trabaja? Como si fuera tal cual como si estuvieras haciendo un estudio de mercado, ¿no? Que es bien, bien, bien importante. Cuando tú haces este pequeño segmento o te tomas un tiempo de tomarte el tiempo de pensar en las características de tu usuario final, de tu cliente potencial que puede llegar a ser, híjole, al momento de diseñar un producto te cambia totalmente el chip, porque ya no solo piensas en los requerimientos del producto, ya estás pensando en la persona que va a usar ese producto. Y no solo que lo va a usar, sino qué va a sentir al momento de usarlo, qué características o qué emociones le va a llevar a usarlo, ¿no? Entonces, cuando tú haces este perfil, te da un panorama un poquito más amplio, ¿no? Y no necesitas quebrarte la cabeza ni leer 30 libros, tú lo tienes que sentarte y observar a las personas, ¿no? Puedes inclusive hacer una prueba muy sencilla que se hace aquí, se hace una impresión 3D, un modelado físico tangible, se lo entregas y lo grabas y le dices, pues contéstame estas preguntas mientras lo estás experimentando, ¿no? Entonces, mientras está tocando el producto, pues le pides que te analice el peso, la textura, el tamaño, si sirve, si no funciona, si la palanca que tiene pues cumple con las necesidades. O sea, le vas haciendo una serie de preguntas, lo grabas, y el grabarlo no solo es que te cumpla o que te diga qué requerimientos de manera verbal, sino que vas estudiando sus expresiones, vas estudiando qué siente, qué reacción hace al tenerlo en la mano, qué reacción hace al usarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios o ese tipo de reacciones que va teniendo de manera continua la persona son la clave del desarrollo. Y algo que tiene el design thinking es que al final, en la validación de pruebas, ¿no? Bueno, eso lo hacemos realmente, ya es como un estudio. Lo que se hace es, pues, pedirle justamente esa información, qué sensación organoléptica, su facilidad de uso, y algo que es bien importante es, ¿lo comprarías y te gustó? Y aunque ellos te digan, muchas veces pasa, ¿no? Que la tía Conchita te dice, sí, hijo, está padre, pero le ves la cara de, yo no compraré esta cosa, pero por nada del mundo. Por eso es importante grabarlos y por eso es importante la reacción, para que realmente te des cuenta de esa validación de datos y esa validación de resultados que al final es la fuente que te va a dar la información para llevar a cabo el diseño del producto. Y lo que tienes que hacer en esta en esta recabación de información es estudiarla y hacer pues tal cual gráficas de porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera nos va a ayudar a jerarquizar para poder al siguiente paso, ¿no? Y esto es realmente cómo funciona el design thinking, ¿no? Es empatiza, define y genera una idea, prototipa, prueba y de nuevo vuelve el ciclo. Y ahí termina, y ahí se queda la parte del design thinking, ¿no? Es en la parte de producto. Entiendes el problema, te pones en los zapatos del usuario, generas las ideas, haces que el producto funcione
en el mejor de los casos, y hasta el último das a validar el producto. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Si voy muy rápido, también me dicen, por favor. No te preocupes, ¿Algún parece que no comentario? hay dudas ahorita. No, de igual forma al final pueden ir apuntando sus preguntas en el chat y se las podemos leer a Miguel. Gracias. Ok, padrísimo. Ah, perdón. Ya. Y ahora vamos a entrar un poquito a la parte de Scrum. Y aquí es donde este tipo de productos, o perdón, este tipo de proyectos o este tipo de metodologías pueden llegar a ser muy, muy útiles. Ya desarrollaste la parte de Design Thinking, ya tienes un poquito la parte de empatía, pues ahora nos vamos a la parte de proceso. Súper importante, ya que tienes tu perfil de usuario, ahora nos vamos a enfocar en la parte de producto, ¿no? En la parte realmente de desarrollo. Y aquí me voy a ir, me voy a ir un poco con calma. Lo que te dice Scrum, bueno, para empezar, Scrum es es una estrategia utilizada en rugby para, bueno, se creó a partir de ese juego, ¿no? Entonces, lo que hace es que tiene que ser muy ágil la manera de, y es como una especie de ataque, una especie de ofensiva, llamarlo así. Entonces tiene que ser muy, muy rápida. Lo que tiene y lo que nos gusta mucho de este proceso es que vas dividiendo todo el proceso en etapas pequeñas, digamos que están al alcance del equipo. Y otra cosa interesante es que está hecha y está enfocada a equipos pequeños. ¿A qué me refiero equipos pequeños? A por lo menos equipos de máximo 9 personas, incluido el gestor, el administrador o el Scrum Master conocido. El Scrum Master, por supuesto, es el que va a coordinar todo el equipo, es el que va a llevar a cabo digamos, la secuencia, toda la planeación y el que va a resolverle las broncas a todo el equipo. Lo que se tiene que hacer al momento de plantear la iniciación de un nuevo proyecto en Scrum es que tienes que pensar, y aquí entra la parte de perfil de diseño de producto, ¿no? Que se le conoce también como requerimientos o el perfil del dueño, vamos a llamarlo así, ¿no? Todos aquellos requisitos que busca la persona que está o que quiere diseñar ese producto o servicio. Por supuesto, siempre tienen que estar por escrito y lo mejor es que lo haga la persona que quiere el producto o que te está pidiendo el producto. ¿Por qué? Porque te los va a pedir sin palabras técnicas. Te los va a decir, déjame ver, quiero un envase que sea blanco, que esté chiquito, que le quepa 1 litro, ¿no? O sea, todo ese tipo de características muy sin palabras técnicas son las que debes de buscar en el perfil de este producto. Tú, por supuesto, como profesional, lo que tienes que hacer es y transcribir esa información a palabras técnicas, ¿no? ¿Qué material? Quiero que sea un material bonito, blanco, que no se me resbale de las manos. Así, ese tipo de características son las que te puede llegar a pedir, pues a lo mejor tu cliente, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, pues ya transformar todas esas palabras. Y al momento de que tú planeas este proceso, bueno, esta secuencia de desarrollo se divide en sprints. ¿Qué son los sprints? Bueno, son pequeñas secciones que te dan justamente tareas a realizar para cada miembro del equipo, o para ti, o para el proyecto, para, no sé, 2, 3 personas que están llevando a cabo el proyecto. Y aquí es muy interesante, porque eso que nosotros conocemos como caja negra, se desvanece el concepto de caja negra y entra la parte de, espérame, es que hay un ingeniero y un electrónico que están trabajando conmigo y que no tienen idea tampoco de qué es lo que va a ir adentro, ¿no? Entonces, para ellos se convierte en caja negra, pero la idea es que para nosotros ese concepto de caja negra se desvanezca durante el camino de esta planeación del sprint. ¿Por qué? Porque vas a listar todos los componentes o toda la información que vas a requerir durante
digamos, el proceso de planeación del proyecto. Entonces, y que en un ratito vamos a ver la parte para priorizar estos requisitos que ya tenemos previamente. Se conoce un sistema o se usa un sistema que se llama Sistema Moscú, por sus siglas, para poder, digamos, priorizar aquello fundamental que debe de llevar tu producto final. Habrá cosas que desees, habrá cosas que desee el usuario, habrá cosas que no necesita llevar, etcétera, ¿no? Súper importante. Al momento de planear un sprint, debes de pensar en dos cosas. La cantidad de tareas que vas a llevar a cabo en ese sprint y el tiempo que tú vas a decidir llevar a cabo durante ese sprint. Un ejemplo, para que quede un poco más claro. Digamos que tienes que desarrollar el brazo robótico que va a levantar, no sé, que va a colocar la pintura en un set de una línea de bicicletas y te tocó hacer el diseño robótico de ese brazo. Bueno, divides primero haces un segmento de lo que conlleva hacer un brazo robótico, ¿no? ¿Qué elementos lleva? Pues cubiertas, toda la parte interior, estructura, pensar en la parte de tornillería, que en ocasiones también se nos barre por ahí colores, agarre, ¿no? Movimientos o alcances, ¿no? ¿Qué sistema lo va a alimentar? ¿Con cuánto voltaje va a trabajar? Todo eso lo enlistas y ya que lo tienes muy bien enlistado, ahora sí, ok. Al equipo de sistemas, ¿qué le toca? Pues a mí me toca toda la programación, a mí me toca todo el cableado y a mí me toca, ok, ¿ya lo tienes dividido? Sí, perfecto. La parte de diseño industrial, ¿qué le toca? Pues a mí me toca buscar materiales, a mí me toca analizar los alcances que va a tener el robot, a mí me toca, no sé, dimensionar el robot, vamos a llamarlo así, y a mí me toca toda la parte de cubierta y forma. Perfecto. ¿Ya lo tienes todo enlistado? Sí, ok. Ingeniería, ¿qué le toca? Ah, bueno, pues a mí me toca pensar en la estructura, qué tornillos va a llevar, cuánto va a cargar, qué pintura va a utilizar, qué presión de aire va a utilizar, qué compresora le voy a meter, etcétera. ¿Ya tienes todo enlistado? Sí, perfecto. Bueno, todo eso lo metes, lo divides, por supuesto, y lo metes en canastas, o lo metes en sectores, lo metes en carpetas, y lo divides a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollar un brazo robótico? 6 meses. Listo. Bueno, pues vamos a dividir los sprints. Vamos a tener 12 sprints, ¿de acuerdo? 12 sprints cada 2 o 3 semanas. Entonces tú fijas el tiempo. Listo. Ya tenemos el tiempo fijado. Ya tengo mi sprint de 2 semanas. Y lo que tú vas a hacer es, ok, ¿cuánto puedo, para yo tener una entrega final, cuánto puedo hacer en el primer sprint? Te entrego todo el análisis, te entrego ingeniería, ¿qué me vas a entregar? Pues, ¿sabes qué? Voy a entregar todo el sistema de carga, voy a solucionar los cálculos de estructura, voy a solucionar los cálculos de cuánto peso va a cargar, qué presión es la que debe de utilizar, qué pintura, todo eso lo resuelvo en 2 semanas. Perfecto. Diseño, ¿qué me resuelves? Yo te redimensiono y te busco los materiales en 2 semanas. Perfecto. Sistemas, ¿qué es lo que tú me vas a entregar en 2 semanas? Todo lo haces en canastas. Y esto es muy interesante porque va muy rápido. Y todos los días, ya que tienes las canastas definidas, diario, lo que tiene que hacer el Scrum Master es una reunión diaria, no mayor a 15 minutos. El Scrum Master va a ser el encargado, 1, de evitar que haya contratiempos, 2, que se entregue el proyecto a tiempo, y 3, solucionar las broncas del equipo en ese momento. Y esta persona, el Scrum Master, tiene que ser el encargado de hacer una reunión diaria y hacer siempre esas 3 preguntas a cada miembro del equipo. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué me impide hacer hoy lo que tengo que hacer? Si la tercera pregunta tiene una iteración, si la tercera pregunta tiene un rubro que atender, ejemplo,
¿Sabes qué? El cliente no me ha entregado las especificaciones de la pintura, o ¿sabes qué? El cliente no me ha entregado qué tipo de automóvil es el que se va a pintar, porque necesito conocer las dimensiones totales de la banda de producción, ¿no? Ah, bueno, listo. El Scrum Master es el encargado de ese día solucionar ese problema, como sea. Y otra cosa interesante es que al momento de tú generar un plazo de entrega o tu primer sprint, por eso lo pongo aquí como sprint 1 componente A, al tú plasmar en papel esa fecha de entrega de 2 o 3 semanas, todo el equipo tiene que cumplir esa entrega. Llueve, truene o relampague. Si hay uno que se esté retrasando, si el de diseño industrial se está retrasando porque no encuentra el material y le quedan 3 días para la entrega, todo el equipo le ayuda y se enfoca en encontrar ese material que esté buscando. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer un entregable en 2 semanas. Y algo que compromete o nos compromete un poquito en este tipo de cosas es que de manera firmada y ante el cliente le haces esa entrega. ¿Qué tiene de padre esto? 2 cosas. Una, los equipos se motivan más porque van viendo cómo se va armando el bebé poquito a poquito. Vas viendo cómo vas armando tu producto, vas viendo cómo va creciendo, vas viendo cómo se va desarrollando tu producto. Y 2, que me voy a regresar a la diapositiva anterior. Si se fijan, aquí tengo un punto verde, una línea. Si hay algo que tienes que mejorar, te regresas a la planeación del sprint y lo mejoras. Y en esta planeación del sprint estamos hablando de que lo tienes que resolver en 2 horas. O sea, una planeación de sprint mediante el sistema Moscú tiene que estar resuelto en 2 o 3 horas. Entonces, tienes la oportunidad, y me regreso de nuevo a la siguiente diapositiva, tienes la oportunidad, después de la entrega del sprint, de volverte a regresar y ver si tienes una oportunidad de mejora. Este es algo que otros sistemas no tienen. Y esto te ayuda a no solo ir generando una innovación de manera más rápida y más eficaz, sino que puedes hacer innovaciones más disruptivas. ¿Por qué? Porque ya tienes información, ya tienes cierto conocimiento del camino que no habías visto, que no conocías. Te ayuda al momento de regresar, si es que tienes algún problema. Si no tienes ningún problema, pasa al sprint número 2. Pero si hay algo que tengas que mejorar, tienes oportunidad de regresarte, revisar requerimientos y hacer la mejora para el sprint número 2. Por supuesto, tienes que escoger o designar un equipo encargado para eso, ¿no? A lo mejor dentro de tus 5, 6, 9 personas que tienes, a lo mejor asignas a una que se dedique a pensar en esa mejora que estás pensando, ¿no? Para podérsela pasar a sus compañeros después. Y este es como un resumen de la secuencia de desarrollo que lleva la parte de Scrum, ¿no? Y algo que nos gusta muchísimo en esta parte es que después del sprint de tu producto terminado, y lo voy a dejar entre comillas, producto terminado, tienes la oportunidad de regresar a priorizar requisitos. ¿Ya priorizaste de nuevo requisitos? Perfecto. Vuelves a hacer una lista de tareas y tu reunión diaria para lograr esa entrega en el siguiente sprint. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Estoy siendo claro o muy redundante o me pongo una cuerda en el cuello y me tiro al río? Chicos, no sean tímidos. Es su oportunidad. Todo bien menos lo de la cuerda. Perfecto. Manuel Alberto Vega. ¿Ninguna pregunta? ¿Quieres comenzar? Tienes el mood, Manuel. Perdón, disculpa que no esté viendo de frente, pero tengo al lado la pantalla donde estoy viendo. No te preocupes, Alberto. Sí, tengo una pregunta respecto a este programa. ¿Este programa se maneja en línea, en internet, en la nube o algo así? ¿El Scrum? El Scrum es una metodología, no es como tal un programa que puedas utilizar, es una metodología para desarrollo de proyectos. Lo que nosotros hicimos un poco es como adaptar esta parte de Design Thinking y Scrum juntos para poder llevar a cabo de manera muy ágil cualquier tipo de proyecto realmente.
Es una metodología, más que programa, es una metodología de desarrollo de proyectos, o de productos en este caso. Sí, claro, pero ¿tienes algún programa de soporte o cómo? ¿O es a través de mensajes o es juntas personales o entrevistas Ok, personales? ¿De qué ya manera lo te, haces ágil en el proceso? esto lo hacemos a través de un Canva. Un Canva no es más que un tablero lleno de Ok, post-its, literalmente, lleno de ok, post-its. Eso es lo que hacemos. Hacemos un Canva, lo vamos llenando en el camino. Si hay algo que cambiar, lo quitas del post-it y lo vas moviendo. Es la manera ok. más ágil de Entonces hacerlo. usas el Canva Así es. llevar a cabo, para llevar el control, digamos, y que todos lo puedan ver actualizado al momento, pues. Exacto. Una herramienta muy útil que nosotros ocupamos es Trello, así se llama, Trello, Ujú. que es muy parecido a un tablero Canva de manera digital y lo puedes ocupar de manera colaborativa. ¿Qué es esto? Que puedes invitar a 2, 3 colegas a trabajar en Canva y ellos mismos van cambiando los tableros que necesitan ser cambiados. Sí, ok, sí, el Trello también lo conozco, y por Sí. eso te preguntaba de Ah, qué manera lo tenías más o menos manejado. Padre, sí, a través de un Trello lo podemos utilizar sin problema, o un Canva, un tablero de prioridades. Y toda la actualización es en tiempo real. Todo debe ser en tiempo real, así es. Lo más rápido que se Ok, pueda y lo más rápido posible. sí, sí. Ok, gracias. ¿De qué? ¿De qué? Hasta Padrísimo. muy bien la plática, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Este es el sistema, bueno, este es realmente un resumen de lo que se tiene que hacer, pero este es el sistema Moscú. ¿Por qué se llama Moscú? Porque se divide en sus acrónimos, que es must, que es debe tener, should, que es debería tener o que es importante que tenga el producto, could, que es sería bueno que tuviera, pero no necesariamente es bueno tenerlo, ¿no? Y want, lo que definitivamente no debe tener, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de trabajar un robot para levantamiento de pacientes y estas eran algunas características que tenía ese robot, ¿no? ¿Qué debe tener sí o sí? Brazos, sino cómo carga el paciente, una interfaz principal o una interfaz que pueda. ¿Qué es lo que queríamos con la interfaz o qué se buscaba con la interfaz? Que fuera, lo voy a decir entre comillas, amigable con el paciente, ¿no? Porque eso de ver una máquina que te esté levantando, híjole. Entonces, esa interfaz le daba ese carisma, lo voy a llamar así, no es la palabra que estoy buscando, pero esa apariencia de ser amigable, ¿no? Al robot, que de hecho era una de las características que debía tener. Y otra cosa importante, un botón de emergencia. No dejan de ser robots, no dejan de ser máquinas que en algún momento dejan de funcionar. Y pues para la persona enfermero que debería estar ahí pendiente, un botón de emergencia de paro inmediato, ¿no? ¿Qué debería tener y qué era importante que tuviera? Pues que detecte la posición, ¿no? Que al momento de levantar al paciente, detecte a qué altura está, si es la posición correcta o no, que lleve una botonera, sí o sí, sino cómo manejas el dispositivo, cómo manejabas el robot, y una interfaz de usuario pasivo. ¿Qué es una interfaz de usuario pasivo? El usuario pasivo era el enfermero, era aquel que iba a operar, no es cierto, discúlpenme, la interfaz de usuario pasivo era el paciente, era únicamente una interfaz que veía, que digamos, presentaba emociones al paciente al momento de pues, interactuar con él, ¿no? ¿Era importante llevarlo? Sí, no era estrictamente necesario. ¿Qué podría llegar a tener? Bueno, pues que la interfaz cambiara de colores, que tuviera un desplazamiento motorizado o un desplazamiento automático con un giro motorizado o un giro automático. Eso lo podía hacer el enfermero. Realmente lo que o lo queríamos enfocar era en que tuviera fuerza para levantar al paciente. No era la intención, no era la palabra, pero lo voy a llamar así, que fuera una grúa, entre comillas, amigable, que tuviera la capacidad de levantar. Esa era la prioridad. Si se podía mover motorizado y daba el presupuesto para que fuera motorizado, maravilloso. Si no daba presupuesto o no era necesario, pues no pasa nada si no lo lleva, ¿no?
tú desarrollas el diseño, tú desarrollas el producto o el sistema, lo puedes pensar para que cambie de colores, a lo mejor dejas el espacio para que lleve un desplazamiento motorizado para una actualización posterior y un giro motorizado. Significa que lo tienes que hacer en dos partes o pensar en dos partes para que para que contemples si ese podría llevar o sería bueno que llevara. Y lo que no podría tener el producto es que parezca una grúa, ¿no? De las típicas grúas para levantar pacientes. ¿Qué es lo que no debería hacer? ¿Sí? Tenemos aquí una pregunta de Yasael Eguialis. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Nada, soy un ex estudiante del CIDI y nada, estaba viendo esta slide y me pareció curioso. Cuando estabas en el Must Have, me estaba preguntando, ¿esta información la decide el diseñador o el cliente o es información que digamos, son criterios que establece el diseñador en base a las necesidades del usuario final o en base a las necesidades del cliente, que a veces no hacen match? Maravillosa pregunta. Tienes que lograr que hagan match. Eso es una excelente pregunta. Tienes que buscar la manera de que tu cliente te dé una lista de requerimientos y que el usuario final, él no te va a dar una lista de requerimientos, por supuesto, pero sí buscar esas necesidades que estás satisfaciendo que hagan match para tú poder hacer este cuadro. Y eso lo haces en la parte, antes de la parte de esa metodología, antes de iniciar el desarrollo del proyecto. Toda la parte del usuario la enfocas en el design thinking. Toda la parte de usuario la basas en esa parte emotiva que te va a ayudar el design thinking. Ya lo tienes resuelto, listo. Ahora te sientas con tu cliente y le dices, oye, ¿sabes qué? Mi cliente está buscando esto, ¿tú qué estás buscando? Tienes que hacer la mayor cantidad de match posible para que tú al momento de iniciar tu primer sprint ya tengas firmado este tipo de priorización. El método Moscú o el sistema Moscú no es que más que un sistema de priorización. Antes de hacer este sistema de priorización, tú ya debes de tener tu lista de requerimientos firmada, autorizada, todo en orden, antes de hacer esto. Sí, okay. Tienes que hacer un match con esas dos informaciones, con tu usuario y con tu cliente. Ok, porque sí justamente estaba pensando, puede ser que tu cliente te está pidiendo un want o un could, que tú le puedes decir, ¿sabes qué? Tal vez esto que tú considerabas o que retenías no importante puede ser un must have, y al revés, una cosa que el cliente considera un must have para el usuario puede ser un must. Okay. Un must, claro. Me gusta mucho poner este ejemplo porque tienes 3 usuarios y 3 personas lo usan. El enfermero y tu paciente. Como por supuesto el cliente decía, ¿sabes qué? Yo quiero el robot más hermoso del mundo que haga, ¿no? Y tengo este presupuesto, ¿no? Eso siempre te lo van a pedir los clientes. Tengo este presupuesto, pero quiero que sea triple B, ¿no? Entonces, bueno, bonito y barato. Entonces ahí es donde dices, espérame. Ahí es donde volteas a tu análisis de usuario y le dices, oye, mi usuario me está pidiendo esto. Y tú me estás pidiendo esto. ¿Qué hacemos? Y desde ya que hagas eso, le presentas una lista de priorizaciones. Le presentas este método. ¿Sabes qué? Tenemos esta lista de métodos y consideramos, a base de la información que tenemos, que estas deben ser las prioridades. Lo que es muy interesante de esto es que tú lo puedes cambiar. Que a lo mejor el cliente te dice, ¿sabes qué? Pues sí tiene que medir más de 1.65 o no me importa la medida. Ah, bueno, la cambias, listo, no pasa nada. Es importante. O lo pasas al could have, ¿no? Sería bueno que midiera 1.65, pero no es, ¿no? O ¿sabes qué? A mí no me importa, el enfermero te puedo decir, ¿sabes qué? A mí no me importa que tenga una apariencia amigable. A ti no. Pero al usuario final, bueno, al paciente sí, y aquí la prioridad era el paciente, más que el enfermero. O sea,
aquí la prioridad número 1, eso sí era una característica que nos había dicho el cliente. Prioridad 1, paciente. Prioridad 2, usuario, en este caso enfermero. Entonces, es muy interesante y es bien complejo llegar como a este tipo de soluciones, pero es bien padre, la verdad. Buenísimo. No, gracias por la aclaración. Nada más No, hombre. como, sí, no sé, a veces entra como en conflicto los intereses del usuario con los Así del es. cliente. O sea, muchas Así es. veces, no sé, yo no conocía este esquema para priorizar, porque creo que en este modo, una vez que empiezas a hacer el proyecto, no metes a discusión las decisiones que ya se toman previamente. Decir, ok, Así estamos es. aquí, estas son las características que tiene que tener, sí, ok, entonces no tenemos que ni siquiera perder tiempo metiendo en discusión una cosa que ya se dijo que no se tiene que tener absolutamente. Entonces, Exactamente, es una cosa exactamente. también por una parte, el proceso de diseño es iterativo, pero al momento en el que ya tienes, o sea, ya que parte la producción o estás haciendo el desarrollo de producto, ya no es interactivo, o sea, tienes que como stick with the plan, o sea, ya hacer Exacto. lo que se decidió previamente y ya hacer, ok, interesante. Exactamente. Y hay algo importante, me voy a regresar un poco. Te puedes regresar, no pasa nada, o sea, si a lo mejor en tu sistema Moscú, ¿sabes qué? Pues estoy en el sprint número 8 y ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta pues, que la interfaz sí es necesaria. Pues te regresas, en el siguiente sprint te regresas. No pasa, por eso me gusta mucho pues sí, esta metodología, porque hay manera de corregir el camino a tiempo. No pasa nada, te regresas, vuelves a hacer tu lista Moscú, reordenas tus prioridades, vuelves a meter tus pelotas en la canasta y va de nuevo. Sin quitarte tu fecha límite de entrega, ¿me explico? Sí. O sea, tu fecha límite de entrega es inamovible. O sea, entrego el 21 de diciembre. Ah, pues yo entreno relampagué, entreno el 21 de diciembre. Como sea. Y la fecha está establecida. Y así vas rápido, vas rápido, vas rápido. No hay que, ¿sabe qué? Este cliente, pues tuvimos un retraso y no, aquí no hay nada. Y el de sistemas faltó 2 semanas, no. Si hay una fecha y todo el equipo entra, a lo mejor vas a decir, pues sí, pero no todo el equipo sabe de sistemas. Cuando trabajas con equipos interdisciplinarios es bien interesante porque todos se enseñan de todo lo que saben. O sea, a lo mejor sabes que por ahí sale el de electrónica y dice, no importa, yo sé lo que hacía el de sistemas, yo lo hago. Pues échenle todos la mano, la información que necesita y la electrónica lo saca. O a lo mejor está el ingeniero que dice, es que el de diseñador industrial no vino, o el diseñador gráfico no vino, está enfermo, le dio coronavirus y se va a estar 2 semanas parado ahí en recuperación. Sale el ingeniero y dice, no se preocupen, yo sé lo que hacía, yo lo puedo hacer. Eso es lo padre de este tipo de equipos. Entre todo, y por eso esas preguntas diarias son interesantes, porque la idea es que entre todos se vayan enseñando, todos tengan retroalimentación, el conocimiento crezca y los proyectos se lleven a cabo sí o sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Continúo. Adri. Bueno, este es un ejemplo muy brusco de literalmente meter las pelotas en la canasta, porque justamente lo que haces es enlistar actividades, meterlas en un papel o en un archivo y cumplirlas. Eso es todo, ¿no? ¿Y qué vas haciendo? Vas armando canastas. Realmente tu producto, imagínate que tu producto se va armando a través de canastas, ¿no? Un día pones, una semana desarrollaste los pies, otra semana desarrollaste, les hago mucho que se imaginen un Ironman, ¿no? En 2 semanas hiciste los brazos y los probaste y quedaron perfectos. Las siguientes 2 semanas desarrollaste el torso y te quedaron muy bien y ya los uniste a los brazos. Las siguientes 2 semanas desarrollaste las piernas y ya quedaron. Las siguientes 2 semanas hiciste el casco y la cabeza, que a lo mejor ahí te falló un poquito el material, pero tienes oportunidad de regresarte y
pues tardaste otras 2 semanas, pero ya lo lograste. Y al final tienes un Ironman, ¿no? Al final tienes un robot completo que necesita mejoras, sí, pero ya está completo, ya es usable y es un producto terminado. Esto es un poquito de... esto no voy a detener mucho, es realmente algo que tienes que ir pensando también durante el desarrollo del proyecto, que es cómo hacer tu prototipo, y eso lo tienes que ir pensando desde el inicio, qué tipos de proceso vas a ocupar, y me voy a enfocar un poquito en la parte de control de fallas y control de cambios, que es algo que no pensamos mucho, pero que ya cuando estás en la industria o cuando tienes una certificación encima, es bien importante que lo pienses, porque además te lo pide. Hay certificaciones, tuve la oportunidad de trabajar para industria médica y está la certificación ISO 13485, que es de equipos médicos, y es una certificación de control de calidad y pues tienes que saberte la normalización, tienes que saber cómo va a ir envasado, cómo va a ir el embalaje, cómo lo vas a transportar, qué posibles riesgos puede haber en el momento de transporte, qué posibles riesgos tienes que pensar en el almacenamiento, qué pasa si sube la temperatura a más de los grados que tú estableciste, qué pasa si se llevaron tu producto a Rusia y pues, se pega porque el hielo estás a menos 30 grados centígrados y no aguanta las temperaturas bajo cero. ¿Qué infraestructura vas a ocupar? Si necesitas una grúa especial, un diablo, todo eso lo tienes que pensar durante el desarrollo de un producto, el que sea. Y tu control de cambios. Aquí es un poquito más fácil porque, entre comillas, porque tienes que documentar cada control de cambios y esto, todos los que hacemos planos, puedes hacerlo a través de tus planos. Existe un control de cambios en planos, que son las revisiones. Todo tu etiquetado, si hay ahorita con las nuevas NOM 051 que está en puerta o que se está desarrollando, que espero que algún día terminemos, los famosos sellos, pues al final tú tenías un producto con un sello determinado y ¿qué crees? Pues ahora la nueva norma dice que tienes que cambiar el etiquetado y debe de llevar estos sellos si es que no cumple con ciertas características. Todo ese tipo y tienes que tener ese control de cambios. ¿Qué es ese control de cambios? Pues la etiqueta previa era esta. La etiqueta previa a esta etiqueta previa era esta. Y lo tienes que tener guardado. Y la nueva, con la nueva del etiquetado, es esta. ¿Por qué? Porque la normalización te va exigiendo cambios constantes. Por eso se llaman normalizaciones o certificaciones de calidad continua, ¿no? O de control de calidad, porque la mejora es continua y los cambios y el control de calidad sigue siendo continuo. Ya para ir terminando un poco, me gusta mucho ¿saben qué es esta pistolita de agua? ¿Alguien la conoce? No. ¿No? Bueno, esta fue, la del lado izquierdo, fue la primer Super Soaker desarrollada por un ingeniero de la NASA. Está hecha de PVC, con una botella de vidrio y manguerita de PVC, ¿no? Tal cual, y una válvula que quién sabe de dónde se ha de haber sacado. Y eso fue su primer prototipo, y así es como vendió la pistola. Con el tiempo pasó a esta amarilla que está aquí abajo con verde, que fue de las primeras Super Soaker que se generaron, y estas eran de mi época, estoy hablando de hace 30 años, entonces yo jugaba con esas pistolitas en verano, ¿no? Las llenabas de agua y andabas mojando ahí a todos los vecinitos. Pero es una empresa que se ha actualizado, es una empresa que ya tiene diseño en sus productos, como pueden ver, ¿no? Y que el funcionamiento sigue siendo el mismo, pero todo lo que tienes adentro, todo lo que está pensado adentro, sigue siendo lo mismo con mejoras, ¿no? Este es más que, en realidad, en el mercado, vamos a llamarlo así, es una manera de priorizar o jerarquizar tus productos. Tiene que ser muy deseable, tiene que ser muy viable, o sea, que sea realmente producible, que mucha gente lo quiera, que sea factible, sí,
no importa mucho, pero si funciona y cumple es más que suficiente. Que sea reciclable hoy en día es súper importante y que sea cómodo. O que satisfaga esa emoción de esa... sí, lo voy a decir así, que cumple las expectativas de tu ego. Si cumple las expectativas de tu ego, vas por buen camino. ¿Va? No me voy a detener mucho aquí. Y esto es como nosotros, de alguna manera, no les toqué a ustedes la parte de Lean Startup porque va más enfocada a emprendimiento, pero me gusta mucho hacer integración porque los tres tienen algo muy parecido. Sí o sí, en los tres tienes la oportunidad de crear algo, tienes la oportunidad de ser creativo, de diseñar. Al menos en dos mides, que es en Lean Startup y en Scrum, sí o sí tienes esa necesidad de medir. Y en Design Thinking también, porque al momento de probar, de alguna manera estás midiendo esas características de tu producto. Y pues bueno, me gusta mucho porque las tres tienen, al momento de llevar a cabo el desarrollo de un producto, las tres tienen mucho que ver. La más completa es Scrum y hay otros métodos mucho más completos, pero este es muy rápido. Y pues nada. Y con esto doy por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Si tienen dudas, con todo gusto es el momento para levantar la mano. Así es, los invitamos a, si quieren escribir sus preguntas en el chat, yo las puedo ir leyendo, algún comentario, algo que se les haya hecho curioso que no conocían antes. Hazael, adelante. Yo otra vez, perdón. Adelante, Hazal. No, nada, creo que es una cosa, todo lo que nos enseñaste es muy interesante. Yo actualmente vivo y trabajo en Italia en una empresa de innovación digital y es muy interesante cómo viene a, digamos, creo que actualmente tanto las grandes corporaciones como startup studios y pequeñas empresas se están dando cuenta del potencial del pensamiento de diseño, del pensamiento como mindset, de no tener miedo a fallar, a probar, a hacer prototipos, pruebas, modelos de función crítica, aprender rápido para crear propuestas nuevas. Como por un lado tenemos la capacidad, digamos, hermenéutica de entender, interpretar cuáles son las necesidades de las personas, lo que habías dicho, ¿no? Crear empatía con el usuario final, entender cuáles son las motivaciones, preguntarse constantemente por qué. Al mismo tiempo, tenemos esa otra capacidad de poder traducir todos esos hallazgos en algo tangible o materializable, ¿no? Porque creo que antes todavía hasta, qué sé yo, 20 años atrás, el diseño estaba todavía muy encajonado a diseño de producto y lo veo actualmente en mi generación que muchos de los egresados trabajan en diseño de cosas intangibles como procesos de selección para reclutamiento de recursos humanos o diseño de servicios o diseño de experiencias digitales, en el que ya no, o sea, todo lo que vimos en la universidad como caso estudio, son pocos los que realmente trabajan en el ámbito de la producción de objetos, productos, ¿no? Y la mayoría de mis amigos o de los que, pues sí, de mi círculo cercano, veo que muchos están empezando a ser absorbidos por, qué sé yo, Vancomer, Santander, Walmart, en el que ya no hacen productos como se conocían antes, ¿no? Ya no es el diseño del producto tangible, pero es el producto servicio o el producto proceso. O sea, el diseñador empieza también a crear procesos, que es una cosa que
todavía no existe, o sea, no te lo enseñan formalmente en la universidad, pero tú ya, como sabiendo, puedes intuir que tu campo de acción se puede amplificar si entiendes el potencial que tiene el pensamiento de diseño. Entonces, creo que es muy como interesante esto, que el pensamiento de diseño en realidad empieza a tener lugar en otras disciplinas en las que antes no era considerado. Y pues nada. Totalmente de acuerdo. Y justamente por eso les mencionaba en un inicio esa parte y lo hice con toda la intención, por eso mencionaba la parte de desarrollo de producto o servicio. Porque justamente es que hoy en día tienes que pensar no solo en cosas tangibles, sino ya integrado todo, ¿no? No vamos a dejar de tener cosas tangibles. Somos usuarios de cosas tangibles, ¿no? Si nosotros simplemente somos personas que necesitamos tacto, necesitamos tocar las cosas para tener esa experiencia. Pero hoy en día están juntas. Me encanta mucho platicar de este proyecto porque además fue un reto, además, ¿no? El tú tratar de que tu paciente se sienta bien, sabiendo que un robot, una cosa, un algo, un ente lo voy a llamar así, sin alma, te está levantando, ¿no? En primera te da miedo. O sea, nosotros platicábamos con los pacientes y o sea, yo no voy a dejar que esa cosa me levante. En un inicio lo queríamos hacer autónomo. Jamás pudo ser autónomo, por miedo. Sí o sí tenía que haber un fulanito detrás del robot, máquina, como se llame, haciendo la función de estar vigilando que lo haga de manera correcta. ¿Por qué? Porque somos usuarios de experiencias. Entonces, al fin, un ejemplo muy tangible, ¿no? Que también se ocupa mucho en la parte o en la industria automotriz. Hay robots para pintar, sí, perfecto. Y hay robots de control de calidad que te dicen que la cantidad de pintura es exactamente de 3.4 micras y es la ideal. Pero siempre hay, al final de la fila, siempre hay 4 o 5 fulanitos analizando con tacto que esté perfectamente liso el producto o que el producto esté perfecto. Somos individuos de experiencias. Desafortunadamente la pandemia nos está, no voy a decir cortar, nos está creando nuevas sinapsis de experiencia a través de lo digital. Siempre vas a tener una computadora en la mano o no, o vas a tener un teléfono en la mano o no, no lo sabemos. Y eso, ¿qué es lo que integra? Pues una interfaz que a lo mejor no es tangible, a lo mejor todo lo haces por voz. Alexa, cómprame una pizza, pero le estás hablando a un objeto, ¿me explico? O sea, estás interactuando con algo que es tangible, pero que tiene una cosa que no es tangible. Y es una experiencia, y es un producto. Lo que tenemos que pensar hoy en día es que todo, absolutamente todo, ya es integral. O tiene que estar integrado con algo tangible y no tangible. O al revés, con algo no tangible que lo vuelve, o sea, regresamos un poquito al tema de juegas realmente, es un ciclo vicioso. Ahorita estamos en un círculo vicioso de lo tangible y lo intangible. Desarrollas un proceso o piensas en el bien lo mencionas, haces una experiencia, ¿no? A través del desarrollo de un servicio. Al final lo conviertes en una emoción, que es bien importante tenerlo claro. Todo eso que nosotros estamos haciendo, al final crea una emoción. ¿En quién? En el usuario final. ¿Cuál? Depende de ti. Muchas gracias, Miguel. Por ahí había otra. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Hazael por tanta interacción. Sí, tenemos otra pregunta de Padierna. Adelante, Padierna. Adelante, Padierna. A ver. Una disculpa, estoy desde mi celular y no me permite abrir mi cámara. Pero espero, ¿me escuchan todos? Sí. Sí. Ok. Te quería decir, me parece muy interesante la estructura metodológica a la cual han llegado y justamente lo que hablas que son integración de varias metodologías.
pero mi duda está más orillada hacia la implementación. Te quería preguntar en cuanto a la administración del tiempo ya en el estudio de diseño. Me parece que es muy intensivo el trabajo. Y una duda ¿es posible que los integrantes de los equipos puedan llevar más de un proyecto a la vez? O en tu práctica dices, ¿sabes qué? Una persona, o sea, solo que lleve un proyecto, porque se puede desenfocar. Número dos es, ¿recomiendas tener descansos entre proyectos? Porque en verdad, como tal cual tú lo dices, son sprints, son carreras muy rápidas, ¿no? Y muy desgastantes, incluso a nivel emocional. Y tercero, ¿cómo mantienes motivada a la gente? Porque puedes llegar a rebasar los horarios, horas extras, pagas por objetivos, por resultados. ¿Cómo mantener a la gente pues en esta carrera? Gran pregunta. Fíjate que, Padierna, hay algo muy interesante. ¿Cómo mantienes motivada a la gente? Ellos solitos tienen que estar motivados, y va a sonar rara esa respuesta, pero en realidad tienes que amar esto que estás haciendo, o sea, realmente tienes que pensar que lo que estás haciendo es para un bien general o común o bien propio, ¿no? Entonces, dos, la verdad es que tratamos de darles la mayor libertad posible. Lo único que sí buscamos es que entreguen en tiempo. Esa es la única condición. ¿Qué es mayor libertad posible? Si mañana no quieres venir, no vengas, pero a mí me entregas, como sea, ¿sale? Por supuesto, hay una sanción muy dura si no entregas. O sea, sí hay una muy fuerte. O sea, la verdad es que si no me vas a entregar, la verdad es que ni vengas, ¿no? Suena feo, suena rudo, pero desafortunadamente en México todavía no tenemos esa mentalidad de hay compromiso, muchísimo, hay gusto por aprender, muchísimo, pero si se atraviesa una caguama en el camino, si se te atraviesa una fiesta en el camino, ¡ay! Es bien complicado. Volverte a regresar a ese ritmo es bien complicado. Si necesitas que la pasión y el gusto por el diseño y por todo lo que estés haciendo lo lleves en la sangre. Sí, en ese tipo de aspectos somos muy selectivos, o tratamos de ser muy selectivos al escoger gente, porque damos mucha libertad. La verdad es que tratamos de que se sientan lo más a gusto posible, pero sí pedimos muchísimo compromiso. Esa es una. Dos, tiempos de descanso, sí hay, por supuesto. Pueden tener más de 2 proyectos a la vez, máximo 2, porque efectivamente por lo regular tienes un proyecto muy grande o 2 proyectos muy grandes y los demás son pequeños proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos sprints que nosotros acomodamos, que nosotros tratamos de incluir en las canastas la mayor cantidad de pelotas que tú, diseñador, tú, ingeniero, tú, sistemas, tú, diseñador gráfico, tú, biomédico, tú, lo que sea, tengas la capacidad de entregar. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo te entrego en 3 semanas, yo te las entrego. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos digamos, una reunión previa, un momento de hacer, y justamente identificamos cuál es el mayor tiempo posible para hacer cierto número de actividades. Jerarquizamos cuáles son los proyectos, de nuevo utilizamos la parte de jerarquía para checar los proyectos, cuáles son los próximos de entrega, quién los están realizando y cuántos proyectos tiene esa persona. Si vemos que dentro de ese sprint cabe, lo metemos. Si vemos que no cabe, hacemos un sprint para esos chiquitos y los terminamos antes de iniciar los proyectos grandes. Eso lo hacemos para hacer la menor cantidad de tiempo posible. Descanso entre proyectos, sí es importante que la tengan, sí es importante despejarse, sí la damos. La verdad es que al término del proyecto despejamos un poquito la mente, inclusive 2, 3 días lo podemos hacer, nos desaparecemos todos porque la carga de trabajo sí se vuelve complicada y volvemos a retomar. Súper. Creo que me queda muy claro. Perfecto.
Va que va. Chicos, muchas gracias, Miguel. Tenemos tiempo para una pregunta más, para aprovechar a nuestro ponente del día de hoy. Padrísimo. Y aquí también, bueno, te comentan que es todo súper, muchas gracias, qué gusto que estás logrando un desarrollo profesional exitoso. Y bueno, yo tengo una pregunta, aquí me gustaría hacerla. ¿Cuál es tu parte favorita del manejar los proyectos, de manejar estas ideas que van cobrando forma? ¿Qué es lo que más te gusta? Híjole, creo que me cuesta mucho trabajo ejecutar, me encanta. La verdad es que yo meter las manos al taller, meter las manos a diseñar, Desafortunadamente la parte de gestión ocupas más tu hemisferio izquierdo, entonces la parte creativa como que la vas rezagando un poquito. Realmente la parte creativa se las dejo a los chicos de diseño, ¿no? Es como, lávate el coco y mientras yo, ¿qué es lo que sí hago? Les ayudo a hacer cosas, ¿no? Les ayudo a meter las manos en el taller o les doy ideas de solución, pero la verdad es que me encanta meter las manos en los proyectos, ¿no? No siempre es lo más sano, seré honesto, no siempre es lo mejor, pero la verdad es que me encanta diseñar, hacer trazos en línea, pensar cosas nuevas, la verdad me gusta mucho, y es algo que hoy a la fecha me apasiona, inclusive crear cosas tontas, por así llamarlo, o cosas locas, o proyectos propios, o proyectos internos, me gusta mucho, y llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Tenemos un proyecto interno que esperamos estar desarrollando pronto, eso los vamos dejando un poco rezagados, que es, queremos medir la cantidad de agua que se gasta en una casa habitación. 2, analizar esa información, darla a conocer al usuario, lo voy a llamar así. 3, queremos generar un sistema que capte el agua de lluvia y que analice cuáles son las características de esa agua de lluvia y que la administre en la casa, ¿no? Ese es un ejemplo. A mí me encanta eso, crear el sistema para que capte la lluvia y pensar en qué sensor debe llevar aquí, pensar qué sensor debe llevar acá, pensar cuál es el ciclo que debe de llevar, la metodología para el análisis, eso me encanta, ¿no? Como quebrarme la cabeza, la verdad es que me encanta. Y lo que hace el equipo te va diciendo, eso sí se puede, eso es una locura, o sea, deja de pensar en eso yo lo hago, ¿no? La verdad es que te enfrentas mucho en ese tipo de caminos, ¿no? Pues nada, la verdad me encanta. La gestión es complicada, ¿no? Porque además tienes que pensar en contratos, ¿no? Pláticas con el cliente, pláticas, acuerdos, etcétera. Entonces, en lo que tú haces todo eso, pues tu equipo tiene que estar chambeando. Y a lo mejor cuando llegas, ellos ya avanzaron y tú apenas estás empezando, ¿no? Eso es un poquito lo que siento que a veces desmotiva a los chicos, que es que tú ya llegas, ¿no? Llegas pensando en el inicio y ellos ya van a la mitad, ¿no? Entonces, como que, no, espérame, ya me quedé. Por eso tratamos de dejar todo muy claro en un tablero y con fechas para ver en dónde estamos, ¿no? Para no llegar y andar regando el vaso de agua ahí a medio proyecto. Pero la verdad es que me encanta, el diseño me apasiona, híjole, soy Ciro Peraloca andando. El diseño es tu vida. Pues muchas gracias por tenerte verdad, aquí, sí. Miguel, muchas gracias por recibir la invitación. Recibimos varios comentarios que les gustaría pues practicar estas metodologías como en una especie de taller, si se pudiera más adelante. Hubo varios que nos comentaron eso, y que pues nos encantaría tenerte por aquí de nuevo en algún ejercicio práctico, ¿no? Para poner algún proyecto y cómo funciona todo este Scrum que se menciona y se siente que va a ser emocionante. Encantado, la verdad es que lo podemos hacer con un proyecto de un mes, algo muy, muy rápido. Sí tiene que ser un proyecto para que realmente funcione, o sea, para que se sienta que estás utilizando el sistema y, por supuesto, lo hacemos encantado. Súper. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todas las personas que estuvieron hoy presentes. Estaremos subiéndolo próximamente este video en nuestra plataforma de YouTube. Y gracias nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muchísimas gracias por
por permitirme este espacio y pues encantado de estar aquí con ustedes. Vale, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, gracias. Gracias.